¿Y si te dijera que cada pensamiento que tuviste, cada emoción que sentiste y cada decisión que tomaste estuviera registrada en algún lugar del universo? No en una computadora, no en un libro físico, sino en una especie de memoria invisible que contiene la historia completa de cada persona, de cada alma y de cada acontecimiento que alguna vez ocurrió. Esta es la idea central detrás de lo que muchas tradiciones llaman los registros acásicos, un concepto que mezcla espiritualidad, filosofía y misterio, y que desde hace siglos despierta la misma pregunta: ¿existe realmente una memoria universal que lo guarda todo? Los registros acásicos son descritos como un archivo energético del universo, una especie de biblioteca cósmica donde estaría almacenada toda la información del pasado, del presente e incluso de las posibilidades futuras. Según esta creencia, no solo quedarían registrados los hechos visibles, sino también los pensamientos, las intenciones y las emociones de cada ser. No se trataría de un lugar físico al que se pueda viajar, sino de un plano de información al que algunas personas aseguran poder acceder mediante estados especiales de conciencia. El término akasa proviene del sánscrito y suele traducirse como éter, espacio o sustancia primordial. En antiguas filosofías de la India, el akasa era considerado el elemento más sutil, el soporte invisible sobre el cual existen los demás elementos. Con el paso del tiempo, esta idea fue evolucionando hasta convertirse en el concepto de una especie de campo universal de información, donde todo queda registrado como si fuera una huella permanente en la estructura misma de la realidad. Durante el siglo XIX, esta noción fue retomada y popularizada en Occidente por movimientos esotéricos y filosóficos, especialmente por la teosofía. Figuras como Elena Blavatsky hablaron de una memoria cósmica accesible para quienes desarrollaran ciertas capacidades espirituales. Más adelante, pensadores como Rudolf Steiner afirmaron que, a través de estados elevados de percepción, era posible observar eventos del pasado que no estaban registrados en ningún documento físico, sino en una especie de archivo invisible del mundo. Desde esta perspectiva, los registros acásicos no solo contendrían información histórica, sino también los llamados registros del alma. Es decir, no solo lo que hicimos en esta vida, sino también experiencias de otras existencias, aprendizajes pendientes y patrones que se repetirían de una vida a otra. Por eso, muchas personas que creen en esta práctica sostienen que al acceder a los registros se pueden comprender bloqueos emocionales, miedos profundos o relaciones complejas que, según ellos, tendrían su origen en experiencias pasadas. Hoy en día, el concepto de registros acásicos se ha vuelto muy popular dentro del mundo de las terapias alternativas y la espiritualidad moderna. Existen personas que ofrecen lecturas de registros, sesiones individuales y cursos para aprender a acceder a esta supuesta fuente de información. Durante estas sesiones, el lector afirma conectarse con el campo acásico y transmitir mensajes, consejos o datos sobre la vida de la persona que consulta, su propósito, sus desafíos y sus posibles caminos futuros. Quienes creen en esta práctica aseguran que la información no proviene del lector, sino del propio registro del alma de la persona. Según esta visión, todos tendríamos acceso a los registros acásicos, pero la mayoría no sabe cómo conectar con ellos porque vivimos enfocados en lo material, en el ruido mental y en las preocupaciones cotidianas. Solo a través de la meditación profunda, la concentración o ciertos rituales específicos, se podría alcanzar el estado necesario para percibir esa información. Sin embargo, cuando se analiza este tema desde el punto de vista científico, no existe ninguna evidencia que demuestre la existencia de un archivo universal donde se almacene la información de la conciencia. La neurociencia explica la memoria como un proceso biológico que ocurre en el cerebro, mediante conexiones neuronales que se refuerzan con la experiencia. Desde esta mirada, las supuestas lecturas podrían explicarse como interpretaciones psicológicas, intuición, sugestión o incluso efecto placebo. Aún así, el concepto de una memoria universal sigue siendo atractivo para muchas personas, porque ofrece una respuesta a preguntas que la ciencia todavía no puede responder por completo. Preguntas como si nuestras acciones tienen consecuencias más allá de esta vida, si existe algún tipo de registro de lo que somos, o si hay un propósito mayor detrás de nuestras experiencias. Para quienes atraviesan momentos de crisis, duelo o confusión, la idea de que existe un orden invisible que guarda sentido y continuidad puede resultar profundamente reconfortante.
También es interesante notar que, incluso dentro de la ciencia, existen teorías que, aunque no hablan de registros acásicos, sí plantean que la información es un componente fundamental del universo. En física moderna se discute si la información es tan básica como la materia o la energía. Algunos científicos han sugerido que la realidad podría funcionar, en cierto modo, como un sistema donde la información nunca se pierde del todo, aunque esto está muy lejos de significar que exista una biblioteca espiritual con datos personales de cada individuo. Por eso, los registros acásicos se mueven en una zona muy particular, entre la fe, la filosofía y el deseo humano de que nuestra vida tenga un significado que trascienda lo visible. No se puede probar su existencia, pero tampoco se puede negar el impacto que esta creencia tiene en millones de personas alrededor del mundo, que aseguran haber encontrado respuestas, alivio emocional o un nuevo sentido para sus decisiones a partir de estas experiencias. Entonces, la gran pregunta no es solo si los registros acásicos existen como un archivo literal en algún plano del universo, sino porque la humanidad, desde hace miles de años, insiste en imaginar que todo lo que hacemos queda registrado de alguna forma. Tal vez no en una biblioteca cósmica, pero sí en nuestra mente, en las personas que nos rodean y en las consecuencias de cada acción. La idea de una memoria universal podría ser, en el fondo, una forma simbólica de expresar que nada de lo que vivimos es completamente irrelevante. Además, muchas culturas antiguas, sin utilizar el nombre de registros acásicos, hablaron de conceptos muy similares: libros del destino, archivos de los dioses o memorias del mundo. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que las acciones de cada persona eran registradas y luego evaluadas en el más allá. En algunas corrientes del judaísmo místico se menciona la existencia de registros celestiales donde se anotan los actos humanos. Estas ideas, aunque diferentes entre sí, comparten un mismo núcleo: la creencia de que la vida no es solo una sucesión de eventos al azar, sino que existe algún tipo de orden o memoria que conserva la historia de cada ser. Esta coincidencia entre culturas tan distintas refuerza, para muchos creyentes, la idea de que los registros acásicos no serían solo una invención moderna, sino una reinterpretación de una intuición muy antigua de la humanidad, que existe algo más allá de lo visible, donde la experiencia individual se conecta con una dimensión más amplia. Ya sea entendido como archivo espiritual, memoria del universo o conciencia colectiva, el concepto apunta siempre a la misma dirección: la posibilidad de que nuestras vidas formen parte de una historia mucho más grande de lo que podemos percibir en el día a día. Si profundizamos todavía más en el origen histórico de esta idea, encontramos que el concepto de Akasa aparece en los Vedas, antiguos textos de la India con más de 3000 años de antigüedad. En estas escrituras, el Akasa es descrito como el quinto elemento, junto con tierra, agua, fuego y aire, y representa el espacio sutil donde todo existe y se manifiesta. No se hablaba todavía de registros personales, pero sí de un campo universal que contiene y conecta toda la realidad. Con el tiempo, filósofos y místicos comenzaron a interpretar que si todo existe dentro del Akasa, entonces la información de los acontecimientos también estaría contenida allí. En la filosofía hindú y en ciertas corrientes del budismo, se desarrolló la idea de que la conciencia no está limitada al cuerpo físico y que es posible acceder a niveles más profundos de percepción mediante la meditación. Algunos textos describen estados de conciencia en los que el practicante puede percibir acontecimientos pasados, no como recuerdos personales, sino como conocimiento directo, lo que hoy muchos relacionan con la idea moderna de los registros acásicos. En Occidente, la noción reaparece con fuerza en el siglo XIX con el surgimiento de movimientos esotéricos como la teosofía. Elena Blavatsky fue una de las primeras en utilizar el término registros acásicos para describir una supuesta memoria del mundo donde quedaría grabado todo lo que ocurre. Según ella, ciertos individuos con entrenamiento espiritual podían acceder a esta información mediante estados elevados de percepción. Más tarde, Rudolf Stein, fundador de la antroposofía, afirmó que era posible observar hechos históricos antiguos accediendo a lo que él llamaba la crónica acásica, y sostenía que sus investigaciones espirituales le permitían describir civilizaciones del pasado basándose en esa fuente de información.
Es importante aclarar que, desde el punto de vista académico y científico, estas afirmaciones no pueden verificarse y las descripciones de Steiner y otros pensadores se consideran parte de sistemas filosóficos y espirituales, no de investigaciones históricas comprobables. Sin embargo, sus escritos influyeron fuertemente en la difusión de la idea de que existe una memoria universal accesible para la conciencia humana. En cuanto a casos de personas que dicen haber accedido a los registros acásicos, la mayoría proviene del ámbito de la espiritualidad contemporánea. Existen testimonios de practicantes que afirman recibir información sobre patrones emocionales, conflictos internos o supuestas experiencias de vidas pasadas durante lecturas de registros. Estas personas suelen describir la experiencia como una forma de intuición profunda, imágenes mentales, sensaciones corporales o mensajes que perciben internamente. No se presentan como visiones físicas, sino como percepciones subjetivas que el lector interpreta y comunica. Algunos investigadores de la conciencia han señalado que estos estados pueden explicarse en parte por procesos psicológicos conocidos, como la imaginación guiada, la empatía, la lectura del lenguaje corporal y la sugestión. En sesiones espirituales, las personas suelen estar emocionalmente abiertas y buscando sentido, lo que puede favorecer interpretaciones que resultan significativas para quien consulta, aunque no provengan de una fuente externa verificable. Respecto a cómo se supone que se accede a los registros acásicos, la técnica más mencionada es la meditación profunda. En muchas escuelas espirituales se enseña que primero es necesario alcanzar un estado de relajación mental, reducir el diálogo interno y enfocar la atención. Algunas tradiciones utilizan oraciones o frases específicas como método de concentración, no porque funcionen como una clave mágica, sino porque ayudan a la mente a entrar en un estado más receptivo y enfocado. También se emplean prácticas de respiración, visualización y atención plena. El objetivo es siempre el mismo: disminuir la actividad mental cotidiana y aumentar la sensibilidad interna. Desde una explicación psicológica, este tipo de técnicas puede facilitar el acceso a recuerdos, emociones y asociaciones inconscientes, que luego son interpretadas por la persona como información proveniente de los registros. En muchas formaciones modernas se enseña que cualquier persona puede aprender a acceder a esta información, siempre que practique con regularidad la meditación y el autoanálisis. No se habla de habilidades sobrenaturales innatas, sino de un entrenamiento de la percepción interna. Sin embargo, incluso dentro del propio mundo espiritual, existe debate sobre si lo que se obtiene en estas experiencias es realmente información externa o simplemente una forma profunda de autoconocimiento. Lo que sí está documentado es que la meditación puede generar estados alterados de conciencia, aumentar la creatividad, la introspección y la sensación de conexión. Desde la ciencia, estos estados se explican por cambios en la actividad cerebral, especialmente en áreas relacionadas con la atención y la percepción del yo. Esto no prueba la existencia de los registros acásicos, pero sí explica por qué las personas pueden sentir que acceden a niveles de información distintos a los habituales. Por eso, cuando se analiza este tema con cuidado, se observa que los registros acásicos no forman parte de ninguna religión oficial ni de la ciencia moderna, sino que pertenecen al ámbito de las tradiciones espirituales, la filosofía esotérica y las prácticas de desarrollo personal. Su permanencia a lo largo del tiempo parece estar más relacionada con una necesidad humana profunda de comprender su historia, su identidad y su propósito, que con la existencia comprobada de un archivo universal literal. Desde este enfoque, las lecturas de registros acásicos podrían interpretarse como una forma estructurada de introspección guiada, en la que el consultante organiza su experiencia interna en forma de relatos con sentido. Esto explicaría por qué muchas personas reportan cambios positivos después de una sesión, incluso si la información no proviene de una fuente externa objetiva. La utilidad estaría en el impacto psicológico y emocional, no necesariamente en la existencia real de un registro universal. Otro punto importante es que no existe una única metodología aceptada para acceder a los registros acásicos. Cada escuela espiritual propone su propio procedimiento, lo que refuerza la idea de que no se trata de un sistema objetivo y verificable, sino de una experiencia subjetiva mediada por creencias, expectativas y entrenamiento mental. Algunas personas utilizan únicamente meditación silenciosa, otras combinan respiración consciente, visualización de espacios simbólicos como bibliotecas o templos,
y otras emplean preguntas estructuradas para enfocar la atención. A pesar de estas diferencias, casi todas las prácticas coinciden en algo: la necesidad de calma mental, enfoque sostenido y una actitud introspectiva. Estos mismos elementos están presentes en muchas técnicas psicológicas utilizadas para reducir ansiedad y mejorar la claridad emocional, lo que sugiere que parte de los beneficios atribuidos a los registros acásicos pueden explicarse por los efectos conocidos de la meditación y la autoobservación prolongada. De esta forma, el fenómeno de los registros acásicos puede entenderse desde dos niveles: como una creencia espiritual en una memoria universal, y como una herramienta de exploración psicológica profunda. Después de recorrer el origen, las interpretaciones y las prácticas asociadas a los registros acásicos, queda claro que no estamos frente a un tema sencillo ni fácil de definir. Para algunas personas, representan una conexión real con una memoria universal que trasciende el tiempo y el espacio. Para otras, son una construcción simbólica que refleja la necesidad humana de encontrar sentido, continuidad y propósito en la propia existencia. Lo interesante es que, más allá de si se los considera literales o metafóricos, el impacto que esta idea tiene en quienes creen en ella es completamente real. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado explicaciones que vayan más allá de lo visible. Desde los libros del destino hasta la noción de una conciencia colectiva, la idea de que nuestras acciones y experiencias no se pierden en el vacío aparece una y otra vez en distintas culturas. Los registros acásicos, en este sentido, pueden verse como una versión moderna de una pregunta muy antigua: si nuestra vida forma parte de algo más grande, si existe un orden invisible que conecta cada historia individual con la historia del universo. Desde el punto de vista científico, no hay pruebas de que exista un archivo cósmico que almacene información sobre cada persona. La memoria, el aprendizaje y la identidad siguen siendo explicados principalmente a través del funcionamiento del cerebro y de los procesos psicológicos. Sin embargo, la ciencia también reconoce que la conciencia humana todavía no se comprende por completo, y que existen estados mentales capaces de generar experiencias profundamente transformadoras, incluso cuando no se puede demostrar que provengan de una fuente externa. Por eso, el valor de los registros acásicos, para muchas personas, no está tanto en comprobar si son reales en un sentido literal, sino en lo que producen en la experiencia personal. Muchas personas dicen que estas prácticas les permiten reflexionar sobre sus decisiones, enfrentar conflictos internos, replantear relaciones y sentirse más conectadas con su propia historia. En ese sentido, pueden funcionar como una herramienta de introspección, similar a otras técnicas de meditación, terapia o desarrollo personal. También es importante mantener una mirada crítica y responsable. La búsqueda espiritual puede ser positiva cuando ayuda al crecimiento personal, pero se vuelve problemática cuando reemplaza decisiones importantes, tratamientos médicos o responsabilidades personales. Ninguna práctica espiritual debería presentarse como una solución absoluta ni como una verdad incuestionable. El equilibrio entre apertura mental y pensamiento crítico es fundamental para no caer en engaños o falsas promesas. Al final, los registros acásicos se ubican en ese espacio ambiguo donde conviven la fe, la filosofía y la psicología. Para algunos, son una puerta a dimensiones más profundas de la realidad. Para otros, son una forma simbólica de explorar la propia mente y las propias emociones. Y para muchos, simplemente son un misterio más que sigue alimentando la fascinación por lo desconocido. Tal vez la pregunta más interesante no sea si existe una biblioteca del universo donde está escrita nuestra historia, sino por qué sentimos la necesidad de que exista. ¿Qué dice eso sobre nuestra forma de entender la vida, el tiempo y nuestra importancia dentro del mundo? Quizás, en el fondo, la idea de los registros acásicos refleja un deseo muy humano: que nuestras experiencias importen, que nuestras decisiones tengan sentido y que, de alguna manera, nada de lo que somos se pierda por completo. Y como ocurre con tantos otros misterios, cada persona deberá decidir qué interpretación le resulta más cercana, la espiritual, la psicológica o una mezcla de ambas. Lo que está claro es que, mientras sigamos buscando respuestas sobre quiénes somos y de dónde venimos, este tipo de ideas van a seguir formando parte de las preguntas más profundas que nos hacemos como humanidad. Y hasta acá llegamos con este recorrido por los registros acásicos, una de las ideas más fascinantes y debatidas dentro del mundo de lo desconocido.
Si este tema te resultó interesante, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal, porque todas las semanas vamos a estar explorando misterios, enigmas históricos y preguntas que la ciencia todavía no puede responder del todo. También me gustaría saber qué pensás vos. ¿Crees que existe una memoria universal donde queda registrada la historia de cada persona, o pensás que estas experiencias se explican únicamente por procesos de la mente? ¿Es posible que todavía no entendamos completamente cómo funciona la conciencia, o todo lo que sentimos como espiritual tiene una explicación material? Te leo en los comentarios, porque muchas veces las mejores teorías y reflexiones salen de la comunidad. Y si conoces a alguien que disfrute de este tipo de contenidos, compartile el video para que también se sume a la conversación. Gracias por quedarte hasta el final, y nos vemos en el próximo video, donde vamos a seguir explorando los secretos más intrigantes de nuestro mundo y del universo.